Marcos 9:25 dice, Yeshua entonces, notando que la multitud se agolpaba, con rapidez reprendió al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu que causa sordera y mudez, te ordeno, sal de él y te prohíbo que regreses a él. Y Yeshua lo reprendió, porque los espíritus que provocan convulsiones se les debe de reprender en el nombre de Yeshua. El epiléptico, cuando convulsiona, aparentemente se ve como si estuviera ahogándose, como si algo le impidiera hablar, pero solamente saca aullidos o palabras sin sentido. Algunos de los que sufren crisis de ausencia o crisis parcial compleja dicen que están conscientes de lo que sucede a su alrededor cuando caen suavemente, como si su cuerpo se desconectara y algo controlara su cuerpo. Marcos 9:26 dice, y el demonio, después de gritar con fuerza y hacerlo caer en fuertes convulsiones, salió, y el joven quedó como muerto, de tal manera que la gente decía, se murió. Su última convulsión fue la peor. El joven se durmió como si estuviera muerto, que hasta la gente dijo que se murió. Después de una crisis convulsiva, el paciente debe dormirse. Si es una crisis parcial compleja, el paciente deambula por la habitación, por el patio, por la calle, pero uno lo tiene que llevar a dormir para que las tormentas eléctricas cesen y su cerebro descanse. Ya anteriormente, Yeshua había expulsado en la propia sinagoga a un espíritu inmundo que cuando salió también tuvo la misma sintomatología en Marcos 1:26 y la Ruach Hatamé, haciéndolo convulsionar, es decir, se sacudió violentamente, gritó en alta voz o soltó un alarido y salió de él. Ahora bien, dice el Evangelio del médico Lucas 9:42-43, y cuando le acercaban el muchacho, el demonio lo derribó y lo convulsionó, pero Yeshua, reprendiendo al Chet, tomó al joven y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban asombrados del poder de Hashem y se maravillaban de las cosas que eran hechas por él. Los medicamentos no curan la epilepsia, repito, solo atacan los síntomas, porque no hay ciencia ni mano de hombre que pueda curar la epilepsia, pero un milagro es lo único que puede sanarla. Y los milagros existen, no importa de qué religión seas. He visto a católicos que han sido curados de la epilepsia. He visto a cristianos que han sido curados y hasta testigos de Jehová. Pacientes que tuvieron un accidente en la cabeza y eso les provocó ataques epilépticos hace años que dejaron de tenerlos. Ese paciente que desde la niñez tenía convulsiones recurrentemente, tuvo una liberación y ese mal nunca volvió a estar en él. Desgraciadamente, en esa ausencia de sanación, los familiares de los epilépticos, generalmente los católicos, recurren a curanderos para liberar a sus familiares del demonio de Selene, el demonio de la luna. Les hacen el ritual de exorcismos, los llevan con curanderos para que le hagan una limpia y eso les hace más mal. De hecho, Hipócrates, el padre de la medicina, en su libro sobre la enfermedad sagrada, dijo, yo creo que los primeros en considerar sagrada esta enfermedad fueron hombres del tipo de los magos, purificadores, charlatanes y embusteros aún hoy existentes. Varios pacientes han recurrido a la medicina tradicional y les han dado hierbas medicinales. Antes de los primeros antiepilépticos existía, por ejemplo, la valeriana, que solo disminuía los síntomas de la epilepsia, pero no cesaba las tormentas eléctricas del cerebro. Con hermosas palabras, Mateo 17, 19, 20 termina el relato de Yeshua sana al muchacho epiléptico. Entonces sus talmidín se le acercaron en privado y le preguntaron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua le respondió diciendo, por causa de su falta de fe. De cierto les digo que si tuvieran emuna como de un grano de mostaza, y luego les dijo el dicho de la fe mueve montañas, y nada les será imposible. El Evangelio de Marcos 9:29
termina con el versículo espurio de Mateo 17:21, pues dice lo mismo. Y les dijo, no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. Si para un paciente de epilepsia sintomática la paz mental es importante, más para un paciente de epilepsia idiopática, que los doctores no tienen idea de la causa de esas crisis convulsivas, no tiene un coágulo en el cerebro ni tuvo un trauma cráneoencefálico. Posiblemente el daño esté en sus emociones, es decir, los causen sus traumas. ¿Y qué mejor manera de controlar sus emociones que con la paz espiritual? También existen lunáticos espirituales. En las iglesias apostólicas, los pastores les tocan en la cabeza a los unitarios y ellos se caen y se revuelcan por el suelo. Están poseídos por el Espíritu Santo de la unicidad y tienen revelaciones de que Jesucristo no tiene ningún Padre, que es su propio Padre y que no está a la derecha de Dios. Pero los apostólicos son lunáticos espirituales porque creen que Jesús hablaba consigo mismo. Cuando Yeshua subió al monte y sus vestiduras se transfiguraron y una nube lo cubrió, la gloria de Dios el Padre, y se escuchó una voz, este es mi Hijo amado, Dios el Padre le hablaba al Hijo de Dios. Entonces Dios hablaba consigo mismo, o la parte de Dios de arriba le habló a la parte de Dios de abajo. Los unicitarios son trinitarios disfrazados, porque creen que Dios Padre le hablaba a Dios Hijo, yo soy mi Hijo amado. Si en los tiempos de Yeshua hubieran existido los unicitarios, los que creen que Dios el Padre y el Hijo de Dios son la misma persona, Mateo 17, 14 al 16 dijera de esta manera: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es unicitario. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y habla en lenguas. Paz de Cristo. En el principio Jesús no estaba con Dios y Dios no lo resucitó de los muertos. Y lo he traído a tus discípulos para que le dijeran que la unicidad es un ídolo de tres caras y que la iglesia apostólica está sentada sobre una bestia que tiene tres cabezas, pero no le han podido sanar. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo de la unicidad, diciéndole, espíritu ciego y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, el espíritu me reveló que Dios no tiene ningún hijo y que no envió a ningún hijo al mundo. Ora para que el espíritu te lo revele. Salió y él quedó como muerto. De modo de que muchos decían, es unicitario, está muerto espiritualmente. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Si existieran los apostólicos en el tiempo de Yeshua, Hamashiach los hubiera reprendido en su nombre, en Marcos 1, 25, 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Mi padre y yo somos dos personas diferentes. Yo tengo un Dios y mi Dios jamás diría que tiene un Dios. Y el espíritu inmundo de la unicidad, hablando en lenguas y clamando a gran voz, el espíritu me reveló que el Padre se manifestó en carne, que dejó su trono para hacerse hombre y que murió en el madero. Órale al espíritu que te lo revele. Salió de él. Estimados hermanos unicitarios y trinitarios, damos por terminado el análisis de Yeshua sana a un muchacho epiléptico. Jesús libera a un joven lunático. Nadie va a entender a un paciente epiléptico sino otro epiléptico. Y qué mejor manera que una persona que ya no sufre de esa enfermedad. El familiar del epiléptico jamás lo comprenderá. Y lo que dicen los médicos no se parece en nada a lo que sufre el paciente. Por ejemplo, Dostoyevsky, un escritor epiléptico, dijo, todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis lo que es la felicidad, esa felicidad que experimentamos los epilépticos por un segundo antes de un ataque, o como diría Galeno, el aura epiléptica. En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, algunos pacientes aparentemente se ven que se están ahogando
que están sufriendo y que están luchando contra ese mal, pero sienten como si estuvieran en el jardín de las delicias. Tampoco, por último, funciona la terapia psicológica en los pacientes epilépticos, porque no es una enfermedad mental, sino el síntoma de que algo pasa en el cerebro. En el caso de la epilepsia idiopática, es algo más profundo. Posiblemente sus raíces estén en los traumas. ¿Y qué mejor manera de curar esos traumas que con el médico del alma? Dios les bendiga.